Explorá, soñá, descubrí. No hace falta mapa, ni brújula, ni GPS. Escucha tu corazón, escucha la radio. Seguí nuestro rumbo. Un viaje con vos. Sábados de 16 a 19. Soy de la Bota, somos de la Bota, de la provincia de Santa Fe y también de la ciudad de Santa Fe, y de ella vamos a hablar de la mano de uno que la tiene muy clara, que es el profesor de historia Norberto Sola, que hoy no está solo porque te acompaña toda la gente que sigue a LT10. Hola querido Norberto, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Bien. Lindo sábado. ¿Saliste ya a dar un paseíto con tu familia, con tu hijo? No, hasta ahora no, nos hemos quedado en casa porque estaba el vientito medio frío. Yo vivo acá en el barrio sur y se siente un poquito el viento. Pero ya mañana, si está lindo, saldremos a dar una vuelta. ¿Una bicicleteada? ¿Tienen bici? Sí, aparte recién está aprendiendo a andar en la bici, tiene 5 años, así que bueno, vamos a ver qué. Me llevamos un rato a la plaza, 25 de mayo, pedí un par de vueltas y a casa. Perfecto. Norberto, bueno... Sí. Hoy es el 25 de julio, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, también conocido como Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. ¿Sí? Tenemos una linda oportunidad entonces para hablar, por ejemplo, de la presencia de los esclavos afrodescendientes aquí en Santa Fe. Te invito a que viajemos a ese tiempo, ¿puede ser? Dale, viajamos a ese tiempo y con esos personajes tan importantes de la historia argentina. Dale, te escuchamos y vos sos el que manda. Decinos para dónde vamos. Yo te digo que yo siempre me interesó la historia de los esclavos. Una pequeña reseña, cómo mi interés por el lado de la esclavitud. Yo de chico, tengo 44 años, o sea que década del 80, me quedó muy grabada una serie que vi en tele, que es la serie Raíces, el libro de Helen Halley, y me quedó muy grabada, la veíamos con mi padre, y esa historia, y cómo se retrataba la historia de la esclavitud en el sur de Estados Unidos. Y después con los año 2001, se inauguró la biblioteca de mi pueblo, y el primer libro que elijo es el libro de Helen Halley, Raíces. Claro, que había un personaje... Había un personaje de Kunta Kinte. El famoso personaje Kunta Kinte, sí. Exactamente. Que era, digamos, el tatarabuelo de quien escribe el libro. Claro. Y bueno, después empecé a estudiar la historia como profesor, como estudiante, y siempre me llamaba la atención de que los negros no aparecían en la historia oficial argentina. O sea, aparecían como anécdotas, pero no qué había pasado con ellos, qué habían hecho, cómo vivían, cómo llegaron. Eso recién estos últimos años ha habido un revisionismo y un poner en visibilidad, digamos, la negritud en Argentina, que durante años se trató de ocultar. Prácticamente se decía que en Argentina no había esclavos y que descendíamos de los barcos, como que la Argentina nació con la inmigración europea, cuando en realidad también los esclavos venían en barcos. Específicamente en Santa Fe, había una población de esclavos, ya desde la Santa Fe que baja desde Asunción con Juan de Garay, venían esclavos con esos mancebos de la tierra, esos criollos, españoles criollos, traían esclavos, se asentaron primero en Callastá y luego se fueron a lo que es Santa Fe la Veracruz, donde estamos actualmente en la ciudad. Y a mí me preocupaba, me interesaba saber cómo llegaban, porque estos vinieron con la gente bajando de Asunción. Ahora, ¿cómo llegaron los que venían después? Y según lo que yo pude ir leyendo, investigando con los años, había una rutina, digamos, podríamos decirle, de muchos barcos que iban con esclavos, barcos portugueses, con esclavos hacia lo que es Colonia Sacramento, que todavía era del Reino de Portugal,
¿qué hacían estos negreros, digamos, estos esclavistas? Llegaban a las costas del Río de la Plata acusando que traían problemas en la navegación o problemas de algún naufragio. Entonces esos esclavos llegaban de forma ilegal a las costas del Río de la Plata, o sea, a Buenos Aires. Les llamaban esclavos orejanos. ¿Por qué le decían orejanos? Porque no tenían una marca real en su cuerpo de quién pertenecían. Entonces se los tenía en tiempo prisioneros hasta que los lograban poner físicamente mejor o más estables, digamos, en su aspecto físico, y después sí, los marcaban y los vendían en la plaza pública. Ese era un método de cómo llegaban algunos esclavos de forma ilegal, que se transformaban automáticamente en legal una vez que pisaban el puerto de Buenos Aires. Y la otra entrada de esclavos era directamente por lo que después fue la Banda Oriental, que en ese momento era pertenecía al reino de Portugal, que estaba establecido en Brasil. Entraban de forma ilegal por Entre Ríos hasta Santa Fe. Y como que Santa Fe era un lugar de paso, porque muchos de esos esclavos no quedaban en la ciudad, sino que eran llevados hasta Córdoba y de ahí pasados al Alto Perú para comercializarlo por plata. Tanto fue así el tráfico de esclavos, este método de venían desde lo que hoy es el Uruguay, atravesaban Entre Ríos, llegaban a Santa Fe y partían hasta Córdoba, que en Córdoba se tuvo que poner una aduana seca para evitar el tráfico y el desvío de plata y esclavos, porque el esclavo era mercancía. Estamos hablando de personas que eran capturadas en el África, y aquellos que lograban sobrevivir la travesía oceánica eran vendidos como mercancía. Claro, reducidos a objetos. Eran prácticamente objetos, sí. Después yo empecé a leer cómo era el tema establecido ya en la ciudad de esos esclavos. La mayoría hacían trabajos domiciliarios, o sea, trabajaban en las casas de sus amos. Algunos trabajaban en el campo, en las estancias, otros trabajaban directamente dentro de la ciudad, y toda la economía, podríamos decir, y el trabajo domiciliario giraba en torno a la esclavitud. ¿Por qué digo esto? Siempre te hablé de una ciudad empobrecida, no hablamos de una gran ciudad colonial, como puede ser una ciudad portuaria como Buenos Aires o alguna de las capitales de algún virreinato. No era una metrópolis. No era una metrópolis. Muchos de estos esclavos aprendían algún oficio y eso era un valor extra que tenía. Y sus amos, que por ahí no tenían muchos recursos, ¿qué hacían? Alquilaban esos esclavos a otra familia y vivían del alquiler de ese esclavo, con la promesa que una parte muy pequeña de ese pago, que se llamaba pecunio, tenía que ir al esclavo para que algún día ese esclavo pudiese comprar su libertad. Hay muy pocos casos en la ciudad que se lograban comprar la libertad. Uno de ellos es de un esclavo que tocaba el órgano en el convento de San Francisco y logra con el tiempo juntar el dinero y poder comprar su libertad. Previo que antes de quedar libre le piden, como un favor, que antes de irse libre le enseña a otro esclavo el oficio de tocar el órgano y arreglar el órgano de la iglesia. Y era todo un tema el de la libertad. Yo me encontré en estos años de aula, digamos, de como profesor de historia, que hasta los manuales de estudio confunden la libertad de vientre con abolición. Por ahí vos lees textos escolares que te dicen, con la Asamblea del año 13 se consigue la libertad de vientre y los esclavos son libres. Y es un grave error. Quienes eran libres a partir de, te voy a dar la fecha precisa, el 2 de febrero de 1813, la Asamblea del año 13 decreta la libertad de vientre. ¿Qué quiere decir eso? Todo hijo de esclavos nacido el 31 de enero de 1813 en adelante nacían libres, pero el padre y los hermanos seguían siendo esclavos. Y ese liberto, ¿dónde iba a ir? Quedaba en la casa de sus amos. Hasta los 16, creo que hasta los 16 los hombres y hasta los 14 las mujeres. Y después, ¿dónde iba a terminar ese chico de 14, 15, 16, 17 años? Seguían trabajando con una esclavitud, digamos, camuflada, bajo el designio de sus amos. Claro. Y es muy cruel la historia, porque ¿qué pasaba? Yo leía mucho que se hablaba, por ejemplo, de alguna biografía, que como eran trabajos domiciliarios los que ellos realizaban en Santa Fe, eran bien tratados, eran parte de la familia, y a mí ese cuentito no me cerraba. Entonces yo empecé a leer mucho, a investigar, a escuchar la voz de los descendientes.
que ellos tienen mucho para decir. Y no era tan así. Las mujeres eran prácticamente las primeras mujeres de los señoritos de la casa. Epa. O sea que historias de abuso y violaciones había a mansalva, si era un objeto, si era un bien. Es más, trataban de, apenas llegados los esclavos del África, directamente borrarles sus nombres que traían de sus naciones. La mayoría eran traídos de lo que hoy es Angola, Guinea o Mozambique. ¿Por qué? Porque lo que tenían que hacer era destruir su identidad. Ellos ya no eran una persona, eran un objeto que pertenecía a alguien. Ese alguien le iba a colocar un nombre cristiano y hasta el apellido de su amo. Ese romper con la identidad, ese destruir la identidad de las personas, lo hemos visto, pero en la historia de la humanidad. Desde, por ejemplo, los campos de concentración nazi, los judíos tenían un número en su muñeca y eran un número, ya no eran personas, eran un número. Yéndonos más cerca, la última dictadura militar, las personas le ponían o un apodo o un número, porque lo que había que destruir era la identidad. Ya no se buscaba fulano de tal, era un número. Bueno, con los esclavos hacían lo mismo, ya no era esa persona que había sido capturada en el África y traída a América. Ahora pertenecía a, tenía un nombre cristiano y tenían un apellido que no era el de ellos. Sí, sí. Entonces, Casualmente en estos tiempos hemos estado hablando con Lucía Molina de la Casa Indo-Afroamericana. Sí, la conozco, Lucía. Bueno, y ella justamente nos decía, hay gente que a veces dice, sí, pero mi nombre es López, mi nombre es Molina, como ella, ¿no? Yo seguramente soy descendiente de españoles, pero en realidad, bueno, investigando y hablando de esta temática, ella nos decía, muchos de los africanos que venían a esta tierra y que eran esclavizados, recibían a veces el apellido de su dueño, claro, que era lo que los identificaba. Por lo tanto, que tengas hoy por hoy tu apellido español o tano, no quiere decir que tu ascendencia sea 100% europea. Claro. Aparte, yo por ejemplo he leído que el problema era que la que daba la condición de esclavo era la madre. Si tu madre era esclava, vos nacías esclavo. Entonces decían que muchos esclavos que se escapaban, por ejemplo, de sus amos, pretendían tener un hijo con una india antes que con una negra, porque la que daba la condición de esclavo era la madre. Por eso surge en el año de 1813 la libertad de vientre. Y esa libertad de vientre que recién te decía, llegó a tener un conflicto internacional. Porque a 2 días de haberse decretado libertad de vientre, también se decreta de que todo esclavo de otra nación que pisara territorio del Río de la Plata, automáticamente era libre. Y ese conflicto lo tuvo con el Reino de Portugal, que estaba establecido en Brasil, porque se le escapaban algunos esclavos para cruzar la frontera y ser libre. Pero ¿qué pasa? También tuvo un aspecto económico la abolición. Por eso llegó hasta recién con la Constitución, no se logró la abolición. Porque lo que iban a perder estas personas era un bien. Claro, sí, era un daño. El que tenía el esclavo no quería desprenderse, como quien diría. Claro, porque si vos lees alguna testamentaria de esa época, dentro de, por ejemplo, de cuando muere en 1838 Estañado López. En la testamentaria de Estañado López no solo están todos los bienes, que pueden ser tantas haciendas, tantos yeguarizos, tantas cosas de la casa, por ejemplo, juego de pocillo, un ropero, 2 sillas, un esclavo valuado en 50 pesos, o sea, era parte del mobiliario un poco más esa persona. Y la heredaban los hijos. Qué tema, ¿eh? Qué tema. ¿Qué trabajo hacían ellos en la época colonial? Y eran casi el movimiento interno de la casa. Desde temprano ir a buscar el agua al río, porque Santa Fe, hay toda una duda, porque hay investigadores que hablan de que había aguatero y otros dicen que no. Yo me inclino por el lado de que hubiesen convivido las dos situaciones, de haber alguien que llevaba el agua a las casas y otro que mandaban sus propios criados o esclavos, porque Santa Fe está rodeada de ríos, o sea que no había necesidad de un aguatero que se repartiera el agua por las casas, sino que cada uno podía mandar un esclavo temprano a buscar agua al río y le almacenaban los aljibes. Claro. Entonces, esa era una de las actividades, más la crianza de los hijos de sus amos. Por ejemplo, había una costumbre en aquella época que estaba muy mal visto, que una dama de la alta sociedad amamantase a su propio hijo. Entonces, ¿qué hacía esta dama cuando estaba por tener familia? Como Santa Fe, una población muy pequeña, averiguaba qué negra había tenido hijo hacía poco,
y la compraba o la alquilaba para que le amamantase y le criase el hijo. No te puedo Por lo creer. menos a los 4 o 5 años se encargaban de la crianza de los hijos de Sam. Mirá vos. O sea, por un lado discriminaban, por un lado esclavizaban a estas personas, pero le daban a su criatura para que sea amamantada por esa persona. No hay un cuadro. Te habla Jorgelina Sí. Garrote. No hay un cuadro en el Museo de Sor Josefa Díaz. Inclusive Sí, ella la que- negra y el niño. Exacto. Y viene el cuadro cuando se pinta, la negra supuestamente ya era libre, Ajá. pero es una de las pocas imágenes de una africana, una afrodescendiente, llevada en una pintura. No hay muchas pinturas de negros en el arte argentino, no solo santafesino. Y ese cuadro es brillante porque tenés el niño, que es un crespo, que está a primera imagen bien iluminado, Ajá. y detrás como a la sombra, lo tiene en su falda la negra, está la negra como parte más del decorado, o sea, la Sí, artista casi ni hace se la toda- ve. Claro, hace toda una descripción de lo que era ese momento. El niño, lo principal, lo más Valioso. atrayente del cuadro, y la negra como parte del decorado. Pero amamantándolo, dándole la teta. No, lo tiene sentado. No, lo tiene sentado. sentado sobre su regazo y se ve esa diferenciación, que es una diferenciación directamente de clase. Claro, claro. ¿En qué museo? En el Museo Histórico En el Museo Histórico. Provincial. Sí, perfecto. Es una de las obras más importantes pictográficas del museo. ¿Y quién es el autor? Sor Josefa. Sor Sor Josefa. Josefa Díaz de Cristela, la primera pintora santafesina. Mirá vos, che. Qué interesante. Cómo uno va redescubriendo la ciudad a través de estas charlas, Sí. Norberto. Sí, ¿Algo? bueno, Sor Josefa tiene toda una historia de vida impresionante que algún día sería muy lindo llevarla, digamos, a la radio. Pero volviendo al tema de los esclavos, Sí. después tuvo un tema de por qué se pierde la negritud en la sociedad santafesina y en la Argentina misma. A ver. Y ahí tenemos varias hipótesis. Una es el mestizaje. Ajá. El mestizaje es algo que se va dando no solo entre el criollo, que es español nacido en América, con las esclavas, de ahí nace el mulato, Ujú, sino también entre el negro y el indio, que ahí nace el champo. ujú. Y después, con el devenir de la historia, hay una ley que yo una vez leí, que se llamaba Ley de Personero. ¿Qué Ujú. decía esta Ley de Personero en plena época de la independencia? Ujú. Que si yo tenía un hijo en edad de ir al servicio, a defender la que iba a ser después la patria, Ajá. en su lugar podía enviar un esclavo. Ajá. Y también existía la promesa de que si los esclavos se alistaban en el ejército independentista, en la época de San Martín, de Belgrano, podían lograr en algún momento la libertad. Era más factible que ligaran un balazo en la cabeza que la libertad, porque era la primera línea de batalla de estas guerras de independencia, Ujú. donde negros, pardos e indios eran las primeras líneas. Entonces ahí se fue perdiendo mucho esa esclavitud. La guerra de la Triple Alianza también fue un alto impacto para la población mestiza, india o afrodescendiente, y después con el tiempo se fue como mimetizando dentro de la sociedad. Pero ha quedado huellas muy fuertes de lo africano en nuestra sociedad, desde comida, desde algunos vocablos, y estos últimos años han aparecido los afrodescendientes diciendo estamos presentes y acá existimos. Lucía Molina, que vos la nombraste, Ujú. hizo un trabajo impresionante con el tema de la Plaza de las Tres Culturas. Ujú. Hasta que ella no empezó a luchar con sus ideas y su casa de afrodescendientes, era la Plaza de las Dos Culturas, la cultura aborigen y la cultura española. Y faltaba la tercer pata que era esencial en el armado de la estructura social de nuestra ciudad, que eran los esclavos. Claro, claro. Fíjate que cuando vos agarras los libros, Ujú. te los nombran en tiempo pasado. Vivían, comían, bailaban, existían. O sea, era también una forma de crear esa nueva nación donde directamente indios y esclavos no iban a integrar esa idea de progreso. Claro. Se los ocultaba. Sí, sí. Quizás tenían la historia ha sido un poco más tolerante con los aborígenes
llámese morcovíes o el que sea, que con los afrodescendientes. Sí, yo en este rastreo que hice de la negritud en Argentina y sobre todo en Santa Fe, Ajá. me volqué hasta los libros de poemas, hasta las canciones. Llegué a conocer la historia de Seiza, este famoso payador, Sabino Seiza, que además él hace el día creo que en esta semana fue el día del payador, no sé si el jueves por ahí. El viernes. Porque fue el famoso cruce que hubo entre Seiza y un payador uruguayo en la ciudad de Paysandú. Entonces ese día se estableció como el día del payador. Y en las letras, por ejemplo, hasta el mismo Martín Fierro aparece el negro. Letras de tango aparecen los negros. Sí, pero perdón que me interrumpa, Sí. de una manera muy racista la mirada hacia Obvio, los negros. pero te digo que, sí, obvio, porque es que la concepción del Martín Fierro, escrito por José Hernández, en una época precisa donde el negro era considerado algo inferior. Claro. Sí, sí. O sea, nosotros lo vemos ahora con los ojos del siglo XXI, pero en ese momento en que se escribía ese poema gauchesco, el negro era algo inferior. De hecho, si no me falla la memoria, en el duelo que tiene justamente el mulato con Martín Fierro, lo termina matando y bueno, y ahí está toda la trama que aparece, pero es muy difícil encontrar rasgos de negritud no solo en la literatura argentina, sino también en las canciones. Sí. Bueno, justamente hoy vamos a entrevistar a la autora del libro Rosalía y el revés de las cosas, me refiero a Julia Broguet, que es antropóloga y también escritora, y bueno, ella justamente en un cuento que podríamos decir a primera vista está dedicado a la infancia, dedicado al tratamiento del tema de la esclavitud en la escuela, retrata la Santa Fe de 1810 a través de los ojos de una niña afrodescendiente. Eso en un ratito te digo que se va a complementar con lo que estamos charlando en este momento. Sí, yo por ahí, cuando doy clases en un EMPA que está cerca en pleno barrio Roma. Y mis alumnos son la mayoría de Santa Rosa, Chalé, todas esas zonas. Entonces yo les digo, ¿saben dónde terminaron muchos de los negros cuando lograron su libertad? Ellos me miran, viviendo al oeste de la ciudad, o más cerca al río Salado, porque era la parte donde ellos podían hasta desarrollar su propia cultura, que era muy mal vista dentro de la sociedad santafesina. Sus danzas, sus vocablos, sus canciones, estaban hasta prohibidas. Claro. O sea que ahí pudieron desarrollar bien su idiosincrasia y asentar su identidad negra, que la tuvieron oculta durante años porque el racismo hasta el día de hoy sigue siendo brutal en nuestro país y en cualquier lugar. Y si no, hay que preguntarle a George Floyd, ¿no? Eso te iba a decir. Totalmente. No es fácil hoy en día plantarse y decir soy negro o soy descendiente de negro. Porque el racismo lo hemos vivido y lo vivimos a diario. Totalmente. Por eso es interesante tocar este tipo de temas y bueno, también lo que venimos haciendo desde un tiempo a esta parte, charlando con Lucía Molina. Hoy también Lucía Molina nos va a acompañar con la recitación de un poema que tiene que ver con esta temática. Y repito, en un rato nada más vamos a hablar entonces con Julia Broguet, la autora de Rosalía y el revés de las cosas, la historia de una niña afrodescendiente, hija de una esclava. Y ella también esclava. Claro, en la ciudad de Santa Fe. Así que eso también se va a complementar con lo que estás diciendo en este momento. Norberto, ¿algo más que agregar? Y yo dejaría que la gente quede expectante a lo que tenga que decir Lucía, que es algo un testigo fiel de su historia, de su vida y de su identidad. Lo que ha hecho Lucía Molina en la ciudad, rescatar esa identidad que estaba acallada, oculta, invisibilizada, es un trabajo fenomenal. O sea, recuperar una parte de la identidad de la ciudad es muy importante hoy en día. Así que les digo a los oyentes que estén atentos y que siempre hay que ver la historia de los otros. Totalmente. Que por ahí no aparecen los libros. Totalmente. Y nosotros somos parte de esa historia. Directa o indirectamente estamos vinculados con esa historia. Y te prometo para el sábado que viene un personaje pintoresco del barrio sur. Perfecto. Que ha quedado en la mitología, que es la famosa chipacera. Vamos a hablar de quién fue la chipacera. Genial, excelente.
Excelente. Norberto, abrazo gigante. Pará, frené la máquina del tiempo. Volvenos al 2020, por favor. Si es posible, te iba a decir que me devuelvas a febrero de 2020, antes de la pandemia, por lo menos, pero no, tengo cosas que hacer. Sería ideal, porque yo en ese tiempo estaba viajando a mi pueblo a ver a mi familia, que hace de este tiempo que no lo veo. O sea que sería ideal volver al febrero del 2020. No, pero no sé cómo le voy a explicar a mi mujer. Déjame nomás en julio de 2020, por favor, te lo pido. Dale, sí, aparte te van a reclamar en tu caso seguro. Claro, ni hablar. Cuídate, nos vemos. Saludos a todos. Nos vemos, hasta luego. Era el profe de historia Norberto Sola, que nos llevó de paseo por el pasado de nuestra ciudad de Santa Fe, en este caso hablando de un tema interesantísimo, delicado y hasta el día de hoy polémico, que tiene que ver con la esclavitud, que tiene que ver con el racismo. Son las 5 de la tarde, 38 minutos aquí en esta linda ciudad de Santa Fe, que brilla maravillosamente iluminada por los rayos de Febo. Y nos vamos a ir a la música hecha en Santa Fe, y linda música para compartir y bailar ahí en el patio con LT10 a todo volumen. Dale, pone Gaby. Estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Ya bien por ti, comentarán que vivo pendiente de ti. Y si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significas en mí. Corazón, ven a mí, ya me desespero por ti. Dicen que como te quiero tanto, creo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No me rompas ese embudo, déjame por siempre junto a ti. Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No me rompas ese embudo, mujer, déjame por siempre junto a ti. Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien